él ya debe comenzar a ver de su examen comprensivo. Terminando el segundo año deben ya estar entrando a eso, porque es largo el proceso, son 4 exámenes escrito y 1 oral, así que vayan pensando en eso. Y así tal vez para mediados del semestre, ¿hermano? ¿Sí? Okay. Sí. Muy bien, seguimos con nuestro estudio. Y estamos ahora hablando de la iglesia en México. Para el doctor Rodríguez. El doctor Rodríguez de León está en Istambul, Turquía. Representando nuestro seminario y la Iglesia Presbiteriana Nacional. ¿Sí? Tal vez no en ese orden, pero porque la iglesia es la que le está pagando el viaje, pero ya conociendo a mi hermano, él eleva también el seminario donde quiera que vaya. Así que tuvimos una reunión en el sínodo. ¿Así? Y él sobre la enseñanza reformacional. Qué bien, qué bien. Y él fue el exponente. Pues tal vez no nos conozcan en las montañas de Madre Sur de México, pero en Turquía ya van a saber del seminario. Es un país difícil para es muy difícil, porque los países musulmanes pues son bravos. Y hay cristianos que están divididos de cómo hacer misiones con ese pueblo. Porque ese pueblo demanda de sus misioneros mártires y pues no son muchos que quieren ofrecer ese costo. Y hasta cierto punto el Espíritu Santo le ha dado vuelta a ese gran pueblo árabe por muchos años. Y no por ello no seguimos orando por ellos, y cuando leemos apertura que el Espíritu dé, vamos para que estén sin testigo. Pero obviamente Dios no ha abierto campo en este momento entre los musulmanes, así que Dios los está dejando a sus propias vidas hasta que ellos lleguen a una realización tal vez más dura de lo que significa estar sin Dios y sin esperanza. Dios deja pueblos a veces así, en la miseria, por largos años, por el rechazo que ellos significan. Mohammed tomó el Antiguo Testamento y directamente lo rechazó. Es decir, fue un rechazo. Comenzaron el rechazo y haciendo guerra contra los santos, desde un principio, tanto los cristianos contra los judíos. Así que han sido alma y mano de Satanás por muchos años, y Dios los ha dejado en su miseria estos largos años hasta que en algún momento su espíritu y bajo oraciones del pueblo de Dios, que somos llamados a orar por nuestros enemigos. Entonces, tal vez por la oración y la intercesión del pueblo de Dios y del Espíritu, llega un momento que ellos se adormezcan. Pero creo que va a ser bajo el hostigio de vidas sin esperanza, y matándose a sí mismos y a sus hijos. Imagínense, dijeron ayer, una madre que deja a su niña o niño con la abuela y le dice, vamos a regresar en media hora, y van y matan un sinfín de gente y la matan a ella. Ella a sabiendas, con bombas, que iba a morir, y deja a su niño y va, un niño de 6 meses, que casi no parece madre, ¿no? Y sin embargo el odio y la profundidad de la miseria en la cual ha caído el pueblo musulmán, porque no es guerra entre los Estados Unidos y Siria o ISIS, es guerra es una lucha espiritual, claro, lo que está sucediendo. Y ellos están trabajando bajo, no solamente, no es neutral como cuando enviamos misioneros a las islas del Pacífico, nunca habían escuchado el Evangelio y no tienen por qué estar en contra de nosotros, escucharon y muchos se hicieron cristianos, ¿no?
los musulmanes no es igual que enviar misioneros a las islas, que con musulmanes han rechazado con fuerza y mano elevada, ¿cómo se dice en español? Alevio, ¿Cómo? Altisonante, ¿no? Sí, ¿Altivos? Sí, Abiertamente. Sí, no, ¿cómo justo dices? Esa es la palabra. ¿Altivos? Sí, altivos. Sí, sí. Contra el Dios viviente. Entonces están llevando la miseria de esa decisión. Y esperemos que Dios sea misericordioso con ellos. Bueno, ahora estamos hablando de la iglesia en México. Y así nada más de paso entonces, porque comenzamos con los musulmanes, déjame hacer la pregunta. ¿Hay mezquitas en México? ¿Hay movimiento musulmán? Sí, hay. Donde quiera. Pero no demasiado fuerte. ¿O? Sí, como no, en el sur, en Chiapas. Sí, hay una comunidad muy en Chiapas grande. ahí, sí, es cierto. Sí. Muy grande. Bien grande. Están tratando de avanzar a como el lugar. Hay un proyecto de mezquita, ¿no? Lo que pasa es que el movimiento zapatista fue lo que Origina. bueno, o sea, fue lo que abrió las puertas, digamos, para el Islam. ¿Y en qué sentido está interesante? Porque son así de fuertes, así de rudos. Bien radicales. Y creo que se identificaron de alguna forma. Los dos opuestos al gobierno, tal vez. Sí, O algo así, ¿no? sí. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así es. Es la idea del mundo. No es bíblico eso. Muy bien, entonces, pero hablando entonces ahora sobre la iglesia en México, tal vez lo que quisiera es preguntar la asesoría que ustedes tienen de su contacto con escuelas cristianas. Y si no ha habido, ¿qué razón es que no hay suficientes escuelas cristianas en México? ¿O qué es por qué no nos tropezamos con escuelas cristianas en México? Vamos uno por uno, comenzando con mi hermano aquí, ¿se ha topado en el mismo camino una escuela cristiana? ¿Ha escuchado de escuelas cristianas en Matamoros? ¿Qué es el estatus de las escuelas cristianas en Matamoros? Hay 4. Hay 4. Hay 4. Ajá. Pero 3 de ellas son de nombre. O sea, ostentan el nombre y nada más. Y solamente una está tratando de hacer una verdadera educación cristiana, la más pequeña, pero ahí va empujando hacia adelante. Okay. Y claro, hay dos escuelas católicas muy fuertes, ¿sí? Que ostentan ser cristianas, pero que son católicas Pero muy fuertes. no son secular públicas. No son privadas. Sí, interesante. Es el mismo contexto. Sí. No sé a cuál se refiere a la... Una se llama la Iglesia de la Fe, la Escuela de la Fe, que está ahí por donde estaba Teléfonos de México. Ok, sí. Sí, la otra es el Colegio Juvenal Rendón. Ajá. El otro es el Instituto CIMA. Ese Juvenal Rendón tiene, pues el dueño, la dueña más bien, era miembro de ahí de Príncipe de Paz. Era presbiteriano, sí. Presbiteriana, pero en realidad su currículo Lo demuestra. no demuestra, nada más es... Bueno, no sé si ellos ostentan ser cristianos, colegio cristiano. Sí, ostentan eso. Y el otro, que es la competencia de ella, que se llama Instituto CIMA, es una familia también de presbiterianos. Ellos sí, en la entrada a la escuela pusieron una placa que dice, este colegio se instituye para dar gloria a Dios. Eso dice todavía en la placa. Claro, lo que hay adentro es diferente. O sea, Espera que sea claro. Sí. pero al menos la intención era de que fuera orientado a glorificar a Dios en todas las esferas. Estoy estudiando inglés en un instituto, en Harvard. También ostentan ser cristianos. De hecho, cuando uno entra a la escuela hay muchos textos, los 10 mandamientos, por todas las aulas, los salones. Pero no tienen bien definido una línea de enseñanza. Hermano Justo
creo que tiene memoria todavía de Querétaro, no ha sido tanto tiempo. Como cuántas, yo sé que es más grande y más complicado ver números allá de escuelas, pero más o menos ¿cuántas crees que tal vez hay? Como unas 10, Unas 10. pero aparte hay como tipo homeschool. Sí. Es bastante fuerte entonces. Sí. Y, Hablamos después de homeschool, porque está interesante eso también, pero síguele, hermano. sí. Y están pues básicamente cada quien en su rincón. Ahí me tocó visitar algunas, me tocó inclusive trabajar en un colegio que, como ahorita dice el hermano, pues nada más de nombre, porque adentro pues obviamente todo diferente. Y era un poco raro porque el nombre que tenía pues decía Shaddai, ¿no? Y su visión y su misión pues era con principios cristianos, pero a la hora de implementar las materias no nos permitían hablar de Dios. Y yo tenía estudiantes en secundaria que daba inglés, me preguntaban, oiga maestro, ¿por qué usted no es como los otros maestros? Y yo de ahí me agarraba para pues compartir pues, del evangelio, ¿no? Ellos iniciaban esa plática y digo, pues de aquí son, y ya pues les compartía. Y obviamente tiempo después ese colegio ya desapareció, 300 alumnos, muchos, la mayoría católicos. ¿Por qué? Porque muchos padres están buscando pues alternativas, exactamente, por la cuestión de las problemáticas de las escuelas públicas. Y obviamente si hay diferencia en este tipo de escuelas, y obviamente los padres lo ven y lo notan hasta cierto punto, Sí, ¿verdad? Sí. Pero aún así pues es lo que buscan muchos padres de familia. Por ahí hubo también un intento y se abrió una escuela dentro de una iglesia. Los padres dijeron, ok, se hizo la propuesta, se inició la escuela, obviamente con esta perspectiva de lo que es el arte de enseñar cristianamente y todo esto. Inició, pero después se desvió a la cuestión de negocio, más por negocio. Entonces, pues ahí como que la cosa como que yo sé de esa escuela. ¿no? Sí, exactamente eso sucedió. Y también de hace 3 años, un poquito para atrás, me tocó asistir a nivel nacional a algunas convenciones para homeschool, puros homeschools en Saltillo, lo hacen cada año. Y pues obviamente son como 800 familias de diferentes partes de la República Mexicana. Y ahí pues traen material de Paraguay, de Uruguay, cristiano, para vender, para promover todo eso, ¿no? Entonces hay diferente pues currículum cristiano, entonces todas las familias van y exponen todo eso, ¿no? Entonces es algo que está creciendo de parte de familias de las iglesias, ¿no? Que obviamente pues ven lo pesado que están las escuelas a nivel pues primaria, secundaria, preparatoria, y quieren buscar esas alternativas para sus hijos. Y es increíble cuando vas a esas convenciones el ver a tantas familias que pues tienen a sus hijos en lo que es ahora homeschool. Entonces esa idea está creciendo año con año en México. Excelente informe, hermano, gracias. Quiero platicar más acerca de algunas cosas que mencionó. Pero seguimos, en resumen, nada más viendo el número de escuelas que hay ahora en Ciudad Victoria, pues, more or less, en Victoria yo creo que hay 4. 4. Y como decía el hermano, justo algunos más dedicados a... Sí, pues yo creo que pues otros menos. el mejor ejemplo pues sería el colegio donde estamos, mi mamá y yo, ¿verdad? Trabajando. Hay otro donde, bueno, nosotros 3, los dueños, son cristianos. Y en uno, pues, bueno, en los 3 yo creo que tratan en cierta forma de, pues, tener como que la clase de valores, ¿verdad? Que le llaman ellos, ¿no? No abiertamente una clase de Biblia. Y pues que oran, ¿verdad? Oran al principio del día y etcétera. Pero Lo típico, pues. Sí, lo típico. Hermano, ¿en Mérida? Mérida, que yo conozca, son
2 escuelas cristianas. 12, uno, Dos. nada. Sí. Y desconozco si alguna otra que no sea presbiteriana tenga, pero de las presbiterianas son 2. Y uno es muy antiguo, establecido por los misioneros, creo que todavía existe. ¿O ya no? El colegio americano, es uno sí. de ellos, pero bueno, en realidad no sé cómo esté el asunto del colegio americano, pero me han comentado que pues los maestros o sea, la visión no va muy centrada en cuanto a eso, porque hubo algunos detalles, unos problemas anteriormente, y un grupo de liderazgo que tomaron en la escuela, pues no eran cristianos, los maestros no eran cristianos. Tengo una pregunta general ahora. Hermana, creo que está con lo de su hijo, ¿no? ¿O quería añadir algo? Mayormente, ¿qué sucede a los que estudian en estas escuelas cristianas? Digamos, terminando la prepa. ¿Van a la universidad cristiana o casi la mayoría van a una universidad estatal? Estatal. Donde vuelven todo lo que habían aprendido, si es que aprendieron algo cristianamente, ¿no? Pregunta, ¿dan suficiente base las escuelas cristianas que al entrar a la universidad pueden resistir? ¿O nada más por las oraciones ya no tienen conocimiento de esferas que son de Dios? ¿Qué base ponen, ustedes dirían, las escuelas cristianas hasta la prepa para resistir en las universidades cristianas, en las universidades seculares? No creo que haya suficiente. No. Aún en Matamoros, la que es la más dirigida, que podríamos decir que sí es cristiana, es muy light todavía. O sea, La única resistencia que se hace, la única manera que pueden entonces sacar una licenciatura que es cristiana es ir a un seminario. es un seminario. Son los únicos que pretenden una enseñanza cristiana. Bueno, yo quería decir 2 cosas. Una es que, bueno, en Tabasco hay una universidad, ¿no? Sí, la de Alfa y Omega, que está... También sí, más no. o menos, ¿verdad? Pero digo, por lo menos a lo Sí. mejor podría salvarse algo, ¿no? Sí. Es una de, ¿qué? 2 universidades en todo México. Yo creo. cristiana. Yo creo Creo sí. que hay una metodista al norte en algún lugar. Ujú. Y la otra cosa que quería mencionar y que me comentó el pastor Saúl de Victoria es que están implementando algo reformacional, ¿no? En Renuevo. Ujú. Han estado dando algunas ¿En dónde? conferencias en Renuevo, ahí en Victoria, donde están los hermanos. Hay una escuela de medicina, que esa sí es verdaderamente, salvo que es adventista, que está en Montemorelos, Nuevo León. Ah, ok. Esa sí tiene corte estrictamente evangélico, esa sí Sí, abiertamente. ellos históricamente han sido buenos en eso. Y han escrito mucho de la creación de Dios. Así es. A veces me siento más confortable tristemente con ellos, ¿no? Porque siempre han tenido ese interés. Ahora, no por eso los hace reformacional, porque no ven la unidad de Cristo en todo y como Él es. Hay muchas diferencias, pero sí toman en serio la creación de Dios. Así es. Ellos y abiertamente dicen, Sí, tú y ves abiertamente. aquí, y aquí el que rifa es Jesús. Y de ahí en adelante. Tristemente es una de las primeras cosas que yo leí positivas de la creación de Dios, era el Así es. Ajá. Hermano, en lo que dice ahorita, nada más le voy a leer aquí una página de escuelas cristianas en Querétaro. Y fíjate, ahorita la pregunta que hizo dice: Colegio Cristiano Bilingüe, Sistema Americano Accelerated Christian Education. 8 años de experiencia educativa. Nuestros graduados están en las mejores universidades públicas del Bajío. El gran logro que ellos tienen, ¿no? No las mejores universidades cristianas que hay en el mundo. No, las mejores públicas. Públicas. Hermano Juan nos informa que están pensando una universidad cristiana, algunos en Mérida. Sí, bueno, Dios permitió, ¿no?, platicar con un misionero que es coreano. De hecho, ellos ya tienen identificado un lugar donde... Y sí entienden que coreanos es sinónimo de presbiteriano.
Sí. Y bueno, ellos ya están ya tienen identificado un terreno como para poder construir un edificio para una universidad cristiana. Pero pues necesitan ser capacitados y pues vinieron a nosotros y nos Hermano, le están voy a pidiendo recomendar la- que usted haga un escrito para ellos que se llame Los verdaderos fundamentos para una universidad cristiana en México. Y argumente fuertemente que aunque es importante tener los fondos, el terreno, el edificio, gente que apoyen del extranjero, que sobre todo hay que tener una visión sobre el Señorío de Cristo en las ciencias, porque si no hay eso, en 5, 10, 15, 20 años, es igual que cualquier otra universidad. Sí, de hecho creo que eso es lo interesante porque en cierta forma esa actitud que ellos tienen sentimos que nos hace falta mucho todavía y Qué bueno, quieren aprender más. qué bien. Entonces, para estar orando por usted, hermano, ¿qué fechas? El 9 de... ¿Su conferencia? El próximo miércoles, 9 de diciembre, ¿Conferencia dónde? en la misión donde estoy, Misión, ¿qué es? Mesías, se llama. ¿Mesías? Sí, La mezquita donde estás. ándale. La logia. Ay, Ahora qué 7 padre. veces ahí. Ellos son los futuros líderes de México. Imagínense. Hay que ver mucho, que Dios sea muy misericordioso. Y eso que no ven un Raimundo, ¿eh? Ese es el peor de todos. Ah, El primero. Muy bien. ¿Conocen asociación local de escuelas cristianas o estatal o nacional? A meses, ¿no? A meses, A no. meses sin intereses. Fuera de México. No. Por años y años, desde el 79, 79, hermanos, ustedes ni estaban así. Bueno, uno que otro sí. Desde el 79 estuve hablando de Asociación Cristiana de Educación y se resisten. Nadie quiere someterse, nadie quiere estar... Ni parece cuando es para el interés de ellos, ¿no? Porque asociaciones permiten ser fuerza contra el gobierno si quieren intrometerse para avanzar sus causas, ¿no? No tiene que venderse a una denominación, no tiene que hacer lo que hacen los demás, simplemente se unifican para hacer fuerza, ¿no? Hacer poder. Pero no hay, ¿verdad? No han escuchado de ello. ¿Qué creen? Donde habían que 12 dijiste en Querétaro. Ellos si uno representaría un plan de tener una asociación de escuelas, no para gobernar, sino para ampliar sus trabajos y unificarse ante el gobierno, algo así. Eso es lo que hace falta, la unificación. Pero creo que ha habido, pues lamentablemente, por la cuestión a veces de las... competencia. Pues sí, pero también las denominaciones, porque muchas escuelas vienen de iglesias. Muy importante. Eso. Entonces no ha habido esa unidad. Hermano, a veces el peor enemigo del reino de Dios es la iglesia. Las denominaciones, no iglesia. Las denominaciones. Y lo digo, bueno, porque... Lo borro. Gracias. Bueno, yo formaba parte de la Alianza de Pastores de Querétaro y eran como, ¿qué serán? Unas 40, 50 pastores que iban, porque habían muchos otros que no iban. Y siempre pues era los intereses, el poder, o luego escuchaban algún nombre diferente como presbiteriano o un bautista, ¿no? Y eso como que pues no traía esa unidad, ¿no? Tristemente. Y ahora vayamos a lo que menciona usted en la cuestión de educación cristiana. No hay tampoco esa unidad. Cada quien está pues en su rinconcito, ¿no? Tratando de hacer su luchita.
Y lo que usted dice creo que pues es muy cierto, ¿no? ¿Dónde está esa unidad a la cual pues el Señor nos ha llamado? Él dice, yo no vine a dividir, sino yo vine a unir todas las cosas. Y creo yo que eso es algo que, no sé si por cuestión cultural, y es algo que ustedes pues también nos han inculcado en los trabajos que estamos haciendo, la cuestión histórica, ¿no? Investigar, indagar el por qué estamos como estamos, ¿no? De dónde viene todas las prácticas que están pues hoy sucediendo. Creo que eso es importante, y eso es nada más Querétaro. Vayamos a todos los demás estados y creo yo que es lo mismo. Mira, ahí está la escuela Benito Juárez, un lugar precioso, no sé cuántos de ustedes lo han visto. Usted habla de conocer dónde está, ¿no? Ahí al lado de la iglesia presbiteriana, Coyacán. Acabo de estar allí la semana pasada. Al lado de Getsemaní. Un lugar al lado de hermoso. está un lugar hermoso. Princeton lo estableció con la idea de que iba a ser el centro universitario del viaje de México. Querían duplicar Princeton en México. Entonces por eso está la construcción de Getsemaní ahí Sí, tan bonita. sí. El ladrillo rojo. Esa es la capilla de la De universidad. la escuela o de la Ah, universidad. qué bonito. Sí. Entonces, como dije, cuando regresaron, ya no había interés en la educación cristiana, se perdió, y otras complicaciones. Pero, y la mayor parte perdieron, eran, no sé, unas 5 o más hectáreas en el centro de Culiacán. Todo lo que es el mercado, todos los bancos que están ahí al lado, todo eso era una propiedad enorme para la universidad. Era suficiente para una universidad grande. No, con los pleitos que vinieron políticos de la iglesia, ¿no? Las divisiones eclesiásticas y falta de interés en educación, se perdió toda esa propiedad. En una de ellas el jardinero se quedó con 3 hectáreas, otro que era el que limpiaba el templo se quedó con otras, y se dividió y un pleito y vendieron, y algunos hicieron negocio, dinero, y le quedó ese lugarcito nada más. Está grande, pero todavía es chico a lo que era antes, ¿no? Demasiado reducido, y incluía lo que es el templo, ¿no? Y todo es construcción de Princeton. Cuando estás en Princeton verás que es la misma construcción. Se ve bien bonito, uno se siente a gusto en el uno del otro porque se ven igualitos. Bueno, se perdió la visión. La pregunta que ahora quiero ver es esta. ¿Dónde estamos? Porque estamos hablando de la iglesia en México, ahorita es la casa del doctor Rodríguez. ¿Dónde está la iglesia? Comencemos con la nacional presbiteriana. ¿Dónde está en su interés en y apoyo de escuelas cristianas? No digo seminarios, tenemos que una docena de seminarios, pero escuelas cristianas. Yo creo que el interés de la Iglesia Nacional, hablando en cuestión de educación, se ha convertido más bien en un negocio donde están extrayendo recursos. Wow. Eso quisieron. Esa es la perspectiva, ¿verdad? Porque la Iglesia sigue todavía teniendo control de las poquitas instituciones educativas que hay, como el Instituto Juárez. Y Alfa y Omega. Y lo hacen, la queja que yo escuché una y otra vez en Alfa y Omega, y he ido mucho a dar conferencias allí, es que nos tienen así por aquí para hacer negocio, que produzcamos dinero y que queremos el dinero y no pregunten y no les interesa nada del currículum de los maestros. Maestros, ¿quiénes son? Católicos, quién sabe, musulmanes, que no importa, ¿no? Mientras sepan su materia. Y menos les interesa el currículum, ¿no? Agarra el libro que quieras. De hecho, yo he estado en las últimas reuniones de Asamblea General y ahí se toman acuerdos en cuanto a las instituciones. Sí, yo preguntaba por qué deberían funcionar independientes o ser autónomas. Bueno, en el sentido administrativo. O por lo menos interesarse en lo que están enseñando, ¿verdad? Sí, ahí no importa más que, por ejemplo, hace como 3 reuniones de asamblea dieron un informe que el instituto estaba por los suelos económicamente.
Entonces todo el mundo Pues sí, todos agarran. se le Es un restó banco por para qué y todo. Porque son los que están, los pastores que se ponen como directores del lugar, lo usan como un banco, esas instituciones. Pero la preocupación era la situación económica, más que la educación. Sí. Justo como era otra iglesia, ¿viste algunas iglesias allá con mucho o poco interés en la educación cristiana? Los bautistas no mucho, ¿verdad? Pues no mucho. A veces algunas denominaciones, los luteranos, a veces tienen escuelas cristianas, a veces los metodistas, pero los metodistas ya están acabados. Pregunta, esta es otra pregunta. ¿Qué hay que hacer para recuperar el interés de las iglesias para promover una sana enseñanza cristiana para el pueblo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Son talleres en los presbiterios, los sínodos? Pues no sé, ¿qué es lo que hay que hacer para que los pastores, más que nada los ancianos gobernantes, crezca en ellos un celo para servir en la área de educación cristiana? Hermano Juan. Pues yo creo que precisamente lo que requiere es difundirlo a través de literatura. Yo voy más por el hecho de traducir más materiales. Okay. Sí. Una de las armas que recomiendas. Sí. Aprovechar los talentos de otros hermanos jóvenes también, para que se involucren en traducciones muy sencillas como folletos o cosas así que puedan ayudarle. Y que se distribuyen fácilmente. Sí. Se pueden leer. Yo digo que distribuyen mejor. Sí, sí. Me decía el hermano, el doctor Ramírez Catalán, me decía, mira, lo que estamos compitiendo es contra las revistitas, esas novelitas que venden en cada esquina en el DF, ¿no? El libro vaquero. Sí, el libro vaquero. Esa es nuestra competencia, así que tiene que ser algo de sencillo así, y corto, y chiquito, que lo pueden poner aquí cuando van en el metro. Y si no haces eso, casi no hay distribución. Y él más o menos ha guardado folletos de ese tamaño y ha tenido bastante buen. Pero él dice, los volúmenes así de ese grueso, dice, no, como este aquí, no. Desaniman. No, desaniman. Nada más en el seminario, ¿no? Los que van a ser maestros o doctores. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, es algo que debemos considerar. También Sí. Sí. Algo que realmente ha funcionado igual ha sido las redes sociales. Porque yo tengo una página que le he puesto reformacionales y he subido todas esas figuritas Sí. y hasta ahorita ya tengo 419 seguidores. Sí. Wow. Y sí hay muchos que se van conectando así, ¿no? Muy bien. Bueno, Carlos. Yo quiero decir que creo que lo que se necesita como iglesia es como una, no sé si llamarle campaña nacional, donde se estudie el concepto de reino, porque creo que esa es la principal falla en la iglesia y después traduciéndolo a las escuelas cristianas. Porque mira, hablar, no importa cuál esfera o área, educación, o X o esto, aquello, economía cristiana, si no hay un entendimiento primero del reino, difícilmente se interesa el pueblo, porque no le ven relación al reino de Dios y a lo eclesiástico, más que nada, ¿no? Y hasta que se haga algo más amplio así, difícilmente se va a cambiar la situación en México, ¿no? Sin una nueva cosmovisión no cambia muy fácilmente. Ahora, parte de la presión que hacemos contra la cosmovisión actual
que el cristianismo nada más se reduce a lo eclesiástico, es en realidad escribir libros en la cual se desarrolla las ciencias de las diferentes esferas bajo una perspectiva cristiana, porque así, especialmente los jóvenes que están estudiando biología, por ejemplo, se acordarán que sí estudiaron un texto cristiano sobre la biología y que sí tiene que ver el cristianismo con la biología. O si el estudiante es de la Facultad de Economía o de la Facultad de Política o de Pedagogía, si hay estudios, primero estudios del reino para la iglesia, para los líderes de la iglesia, tienen que abrir campo allí que el reino es más que simplemente lo eclesiástico, ¿no? Pero para la juventud universitaria, creo que lo que a ellos les interesa es lo que están estudiando. Sí. El que está estudiando biología agarra el libro de Taylor, Evolución o Reformación de la Biología, y dice, wow, esa es una perspectiva totalmente diferente, me gusta, yo soy cristiano, amo al Señor. Yo pensaba que no tenía que ver con el Señor. Y mira, ahora lo estoy leyendo y esto es buena biología y buena teología cristiana. Se queda impresionado. Ahora, si tuviéramos en cada área algo igual, listo para... Porque a veces se estudia un poco de todo en la universidad. Pues, en el momento que esté estudiando se le da o este libro, o que viene de la X facultad de política, aquí está religiones culturales, tarea política, léalo. Te va a cambiar tu idea de la política. Y en vez de ser un marxista, será un buen estadista cristiano para dirigir la política en México. Pero bueno, yo lo que iba era a lo mejor un poco más enfocado en la iglesia. Yo lo que me imaginaba es, así como, bueno, yo me acuerdo de niño que estaban estos materiales de, por ejemplo, del catecismo, creo que es el de Westminster o Heidelberg, el que hizo Nijenhuis, que hace viene las preguntas y luego hace como un estudio, hacer algo así, pero por ejemplo con el de Walters, que es el que acabo yo de estudiar, y que en todas las iglesias se vean esos libros o sea, en diferentes niveles, ¿verdad? En infantil, en juvenil, en adultos, no sé. Publicarlo con esas preguntas adentro, pero hacer un guía de estudio para creación recuperable. Por ejemplo, oye, ¿quién se anima? Pero así como se hace el catecismo infantil, que como que en todas las iglesias lo ves, es como un material obligado, no sé cómo llamarlo. Y utilizarlo en la iglesia, sí. No es tan mala idea, está muy buena. Porque eso le da, muchos pastores o son un poco flojos, o lo ven muy difícil, o simplemente no lo entienden. Y si se le da un compendio de ese tipo, que es un estudio que él puede seguir, es muy posible que lo utilicen. Sí, es muy posible que lo utilicen. Y si lo publica el Faro, pues más, ¿no? Y si lo publica. Tiene respaldo. Pero está complicado. Que lo publica el Faro, ¿no? No, ellos dicen que van a imprimir todo lo que le dé el seminario, así que a ver si... Ah, ¿sí? Sí, son buenos amigos. Bueno, es que ellos cambian también. Sí, depende de quién esté. Otra vez regresamos a la asamblea, ¿no? Sí. Rafael ahí que... Pero hay uno va a la librería del Faro y hay tanta basura allí. Hasta teología de la liberación había a veces. Bien, cambiando otra vez de tema. El doctor Bernabé Bautista me dijo, el problema que yo veo es este. Las escuelas tienen, si yo intento establecer una universidad cristiana aquí en este local, donde está donde tiene su centro, ¿no? El seminario y todo, ¿no? Está bello, está lindo, otra vez hablando de lugares lindos, ¿no? Tienen como 1 hectárea por lo menos allí de edificios. Algunos son cuartos de lujo donde no se puede quedar. Nos invitaron a mí, a los White House que estuvieron para una conferencia que tuvimos, ¿eh? Entonces tenían su reunión de su seminario y tenían como 6 estudiantes. Un edificio enorme, lugar para aulas y lo demás.
6, 7 estudiantes. Mal uso de este lugar. ¿Por qué no hacen una universidad? Mira, ustedes acaban de venir de Brasil, de la universidad allá grandísima que tienen ellos, 19.000 estudiantes, ¿no? Que es el lujo y el orgullo de la Iglesia Nacional Presbiteriana en Brasil. Y mira México, ¿dónde está nuestro orgullo académico, no? Dice, no, me encantaría. Dice, si traigo gente con doctorados para esa universidad, porque va a necesitar gente con doctorados, lo único que va a suceder es que se va a hacer una bola de teología de liberación aquí. Puros marxistas y humanistas y todo lo demás. No va a haber una universidad cristiana. ¿Cómo va a ser una universidad cristiana aquí? Dice, los que tienen sus doctorados aquí en México son de la izquierda. Ahora, ¿qué hay de eso? Eso sí es temible, ¿no? Porque podemos hablar de una universidad cristiana y tener la misión muy bonita. ¿Qué dijo? Usted dijo, ¿no? ¿Qué dijo? Que había un plaque enfrente de la escuela que dice, somos cristianos, amamos a Dios. ¿Okay? Somos de los buenos santitos. ¿Okay? Y incluso adentro hay un escrito de nuestra misión es esto, etc. Todo eso. Digamos que aún tenemos currículum cristiano, reformacional. ¿Y se lo damos a un humanista para enseñar? ¿Qué sucede? Nada. Yo digo, no va a tener nada de reformacional. Todo está allí, pero si no hay maestros, ¿cómo van a tener una universidad cristiana? Ahora, eso es algo que tengamos cuidado, no queremos quedar en una vuelta viciosa. Es decir, bueno, no habrá una universidad cristiana hasta que haya unos profesores cristianos, pero no hay profesores cristianos hasta que haya una universidad cristiana. No, entonces, nada más es dar vueltas. Bueno, la solución a eso es que los que van a ser maestros saquen un doctorado en ITS o en algún lugar reformacional donde entonces van y enseñan en áreas específicas, ¿no? O tener clases para los maestros, para que agarren una visión de Cristo como Señor de nuestras vidas. Porque si no, regreso, si hay textos, si hay edificios, si hay administración cristiana, pero si los maestros no son reformados en su pensamiento, de veras, no llega a nada. Se deshace la universidad como cristiana. Entonces, eso tienes que plantear, ¿está bien? Sí. Y es difícil. Yo sé que Ciudad Victoria batalla con eso también, ¿no? Porque de dónde agarran, bueno, uno trata de agarrar de su iglesia, digamos. Pues sí, eso es bueno, es un comienzo, ¿no? Son presbiterianos, digamos. O mínimamente son cristianos. Bautistas. Y es ganancia, todo eso es ganancia, ¿no? Claro que sí. Y a veces uno tiene que decir, Señor, este semestre, perdónanos, Señor. Porque no saben lo que hace. Tuve que poner un Pentecostés, el Señor lo voy a admitir, es Pentecostés el Señor, pero conoce bien las matemáticas, Señor. Y nada más una que otra aleluya ahí entre las matemáticas no va a dañar, ¿no? Yo sé que hay que llegar a decisiones así, pero estamos hablando de lo ideal, ¿no? Y lo ideal es que la facultad sea cristiana, y ahí es donde siempre comienzan los fallos. Porque aún si todos son cristianos y reformacionales, todavía hay problemas, ¿no? Porque no todos nos llevamos de la misma manera. Pero por lo menos se va estableciendo algo muy bien. Dordt College, qué pena que no está aquí el doctor Van Dyke, pasó por muchos de estos problemas, ¿no? Buscando, y agarraban gente y tenían que quitarlos, porque aunque eran evangélicos o algo, no querían enseñar de una forma cristiana. Incluso ellos le decían, mira, no hay que ser ni presbiteriano reformado, hay que ser cristiano, sí. Y hay que amar una enseñanza cristiana. Pero puedes pertenecer a la denominación que quieras. Pero sí, dos cosas van a suceder. O uno, que eres cristiano, y dos, que ames la enseñanza cristiana y que lo hagas de una forma cristianamente elaborada. Y si los domingos vas aquí o allí, pues no vamos a pedirte cuentas de eso.
Pero hermano, usted que conoce de esto, Carlos, Doctor. y también hermano Justo, que ustedes que han tenido que buscar maestros de donde los encuentren. Pues precisamente en el colegio nos dimos cuenta de eso, pues un poco a partir del año pasado, que aunque, bueno, ahorita platicamos allá de qué lado, ¿verdad? De lo que ha pasado en Victoria, que tarde o temprano, si no hay esta capacitación con los maestros, venimos a ser como las otras escuelas cristianas que ya están ahí, ¿verdad? O sea, porque manejamos el texto de la SEP, medio tratamos así como que de mencionar a Dios cada 2 horas para que parezca cristiano, y de hecho eso lo vemos Qué buen resumen. en las observaciones de clase que se hacen. O sea, nosotros los coordinadores ellos mismos comentan que a veces hasta se ve como un poco forzado cuando tú estás hablando de algún tema de, bueno, es que Dios hizo esto y eso. O sea, como que en nuestro mismo hablar diario no mencionamos a Dios, ¿no? No es natural. Oye, hermano, ese es muy buen punto, muy buen punto. Entonces, por eso optamos por esta parte, ¿verdad? De que los maestros tengan una clase. Iniciamos, ¿verdad?, con este libro de Walters, también iniciamos con el libro del Dr. Van Dyke. Varias literaturas como sencillas, pero que explican la visión, ¿verdad?, que queremos. En la planeación se pide que el maestro determine la parte de estructura, dirección, autoridad, y todavía es como muy forzado, y pues es pesado porque, pues, ¿qué es eso de autoridad y eso de estructura? Pero pues ahí poco a poco se va logrando eso. Y respecto de lo que hice de la universidad, yo creo que, bueno, ahorita que he tomado varios cursos de lo de universidades en línea, yo creo que ya no necesitamos esperar a tener un edificio, ¿no? O sea, yo creo que lo podemos hacer ya todo en cierta forma virtual. Es la tendencia, ¿verdad?, de hoy de todas las universidades. Y quizás el siguiente paso sería como determinar, a mí se me ocurre, pensando en todas las personas que conozco que les gustaría el tema de la universidad, como determinar cuáles son los textos base que debemos de conocer para formar parte de, Me gusta lo que ¿verdad? estás diciendo, hermano. No sé, 10 títulos base que todos los que queramos participar tenemos que conocer. Y si son virtual, Pueden estar podemos donde usar sea. los contextos y profesores, donde quiera que estén en América Latina, que tengan visión reformacional. Puede ser un reformacional en Chile que dé la clase de física, por ejemplo, ¿no? Al fin y al cabo no importa dónde está, ¿no? Nada más que tenga la camarita allí. Y no tiene que ser ni siquiera en vivo. No, porque puede ser recorded. Sí, el curso que yo tomé, precisamente por eso estoy grabando, porque en el curso que yo tomé nos enseñan a que tú haces tus diapositivas, pero luego grabas un video donde vas explicando la diapositiva y luego todo lo juntas en un programa que está la diapositiva y sales tú en un lado, ¿no? Entonces el alumno lo puede ver a la hora que quiera, ¿no? Y tú estás explicando eso. Y bueno, digo, se puede hacer con todas las materias, ¿verdad? Ahora, acuérdense que hablamos de... universidades en línea hacen eso. Estamos hablando de posibilidades, potencialidades y también ideal. Ahora, claro, siempre el ideal es que la comunidad esté bastante cerca porque se pueden animar uno a los otros, ¿no? Pero cuando hay problemáticas de nivel que estamos viendo, tal vez tenemos que considerar estas alternativas. Ahora, lo que hace Liberty University, es la universidad más grande en el mundo ahora ya de educación cristiana, desde el primer año de licenciatura hasta el doctorado en como 10 diferentes ramas, facultades. Tienen 50,000 estudiantes. Comenzaron con creo que 11, cuando el doctor Fago era pastor en una iglesia. Y ellos ahora, como una tercera parte de los estudiantes son virtuales. Tienen como 30,000 en campus, y ese campus es, mi hijo estudió allá, uno de mis hijos estudió allá. Uno ve donde están los dormitorios de 2, 3 pisos, van por una freeway, una calle, Una carretera. Así. esas grandes, ¿no? Y se ven que bajan así los edificios hasta que se desaparecen. Es que, wow, no. Y eso es nada más donde están los estudiantes, ¿no? Después están los edificios grandísimos, ¿no? Y bendecido
sobremanera, ¿no? Se sientan, él dijo la última vez que yo estuve allá y lo escuché, dice, se sentó con un señor y le dice, señor, no, quiero que nos digas, le dice el señor al doctor Fauer, ¿qué necesidades tienes? Dice, bueno, queremos establecer una facultad de Derecho, porque los Estados Unidos andan muy mal no, políticamente, necesitamos abogados cristianos que de veras sean cristianos. Y dice el señor, ¿qué vas a hacer? Dice el Fauer, bueno, yo tengo una propiedad ahí enorme que antes era un Walmart, ¿no? Enorme. Pero quieren 20 millones de dólares y pues, no lo tenemos. Dijo, ¿cuánto? 20 millones, espérese. Sacó su pluma y un cheque, 20 millones, se lo dio. Imagínense cómo Dios opera. Se cumplió, ¿no? Que, como dice, las vacas de mil montañas son de Dios, ¿no? Entonces, no debemos tener miedo a esto. Lo que sí tenemos que tener miedo es no hacer, como decía un profesor que era estudiante mío una vez, la única cosa, decía él, lo único que temo yo es no cumplir con la voluntad de Dios. Ese debe ser el único temor que tenemos en nuestras vidas. Todo lo demás, con valor. Necesitamos una universidad cristiana, ¿por qué? La razón fundamental, y esto es lo que no sé por qué no le hace peso a los líderes en México, porque Dios lo merece. ¿Cómo es que en México, un gran país, ¿no? donde hay tantos cristianos, no hay una universidad de veras cristiana? Es una vergüenza para la iglesia en México, ni sin decir presbiteriana ni metodista, simplemente para la iglesia en México es una vergüenza que no hay lugar entre todas las tantas universidades privadas, públicas, de este tipo, de aquellos institutos, no hay una cristiana. No. Entonces debemos tener eso muy en cuenta. Tal vez va a ser virtual, o virtual y con un núcleo que comience en un lugar, ¿no? Y allí va creciendo. Pero tiene que haber una manera. Y el mismo Dios que mandó a este señor, que parecía que era un hombre pobrecito que andaba ahí hablando con el doctor Fauer, que igual que él sacó un cheque de 20 millones, habrá maneras que Dios va a premiar los que dicen lo voy a hacer. Fauer comenzó con nada y murió hace como 4 años con una escuela de 50.000 estudiantes en 30 años. Más que 10.000 estudiantes por década. ¿Cuántos jóvenes tenemos en México que se están perdiendo yendo a las universidades humanistas, seculares, anticristianas, diabólicas? Es una pérdida para el reino tan enorme. Satanás no le importa que tengan más de lo que se ha producido. La pregunta que yo siempre le digo a mis pastores en México: ¿te gusta el resultado del cristianismo en México? ¿Te gustan los narcotraficantes, los políticos podridos, todo lo que anda mal? Pues quédate con la iglesia, porque la iglesia va a seguir produciendo lo que está produciendo a menos que haya un cambio. No, lo que está haciendo ahora es lo que se va a hacer otra vez, a menos que algo drástico suceda. Dicen que la locura, ¿no?, es pensar que seguir haciendo lo mismo va a traer un cambio. No trae cambio. Lo mismo hereda lo mismo. Tiene que haber una transformación de educación. Y queremos que ETS, y cuando decimos ETS, estamos hablando de Santiago y de Lee, todos ustedes, Justo, Carlos, Juan y hermana Valencia. Eso que significamos que ETS quiere ser parte de la transformación en México, que cada uno de los que mencioné son los que traen ese cambio. Y no necesita otra persona que uno, Lutero, o Fauer, que comenzó una universidad que tiene ahora 50.000, o Lutero, que aprendió todo el mundo, o un Calvino que cambió toda la teología. No importa tanto qué área sea, pero que sea dedicado a ese cambio en esa área
y Dios lo usa como punto de lanza para traer una reforma a su pueblo, porque hay mucho llanto, mucha necesidad en México, y la juventud va así como precipicio, como cascadas. ¿Qué cascada han visto ustedes? ¿Cuál es la más grande que han visto, hermano? La Niágara Falls. ¿Así la vio? Está impresionante. Y imagínense que todos esos son los jóvenes de México que se están perdiendo, tirando así, y que pudieran ser grandes siervos del Señor, elaborando sus tesis en universidades cristianas, cómo Dios opera en esta área, cómo Cristo es Señor aquí y allí, en biología, en medicina, derecho. Y no hay bendición en México. Y nada más es el comienzo, porque Dios no permite que se quede donde está. O los pueblos sirven a Dios o siguen decayendo. Bueno, terminamos con una oración. Hermanos, ¿tú nos dices una oración? Estamos agradecidos, Señor, por estos momentos en que tú hablas, Señor, a nuestro corazón. Sí, sí. Y queremos ser obedientes. Sí. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Sí, Señor. Y cada uno de los que están aquí, Señor, tienen su llamado. Bendícelos, Lo Señor. tenemos. Sí, bendícelos. Gracias por lo que vas a hacer, Señor, en este mundo. Sí, sí. Y en particular en México. Sí, sí. Gracias, Señor, en nombre de Cristo. En nombre de Cristo. Bueno, sean bendecidos. Nos vemos mañana. Con favor de Dios.